Buenas y bienvenidos al segundo problema de esta tutoría estática. En este caso tenemos esta figura y nos piden el centroide, su coordenada en y, pero vemos que esta figura no es una figura tan simple, sino que tiene su función, que es x a la 2/3. Entonces en este caso tenemos que usar otra técnica, que es integrando, y eso es lo que vamos a ver. Sabemos que la definición para calcular el centroide es la siguiente, que la coordenada en y es la integral de área de la coordenada en y de cada una de las figuras por el diferencial de área entre la integral de área del diferencial de área, que es como lo que hacemos cuando hacemos figuras compuestas como en el video anterior, solo que ya su definición, que es con integrales y con diferenciales, pero es el mismo principio, que es dividir la sección en muchos componentes, que es lo que vamos a analizar ahorita. Entonces tenemos la figura completa y lo que hacemos es dividirla en muchos rectángulos de un espesor de x, rectángulos diferenciales que son muy pequeños. Entonces sabemos que con una suma de todos estos rectángulos podemos completar la figura que queremos, y esto se hace por medio de integrales, como lo vimos en cálculo. Entonces tenemos la figura total, que es la que se expresa por el área bajo la función x a la 2/3, y la dividimos en pequeños rectangulitos de ancho de x, que es lo que señalo ahí. Entonces hacemos lo mismo que la vez pasada, ocupamos saber cuál es el centroide de cada uno de esos rectangulitos, pero vemos que el centroide de cada uno de esos rectangulitos siempre va a estar a una distancia x desde el centro del eje de coordenadas. Eso en cuanto a x. En cuanto a y, el rectangulito siempre va a tener una altura y su centroide, como es un rectángulo, siempre va a estar a la mitad, que va a ser y medios. Entonces vemos que el y del centroide de estos rectángulos va a ser y medios, pero como la función es y igual a x a la 2/3, sabemos que y es x a la 2/3. Entonces en realidad la coordenada del centroide de estos rectangulitos va a ser x a la 2/3 entre 2, que es lo mismo que y entre 2, porque y es x a la 2/3, es lo que me dice el enunciado, porque esto es una función, y sabemos que una función f de x, y es f de x, entonces y es igual a f de x, que es igual a x a la 2/3. Entonces el y del centroide de cada uno de estos rectángulos que me conforman mi figura total va a ser x a la 2/3 entre 2, por lo que acabo de explicar. Ahora lo que necesitamos es el área para cumplir con la fórmula de la definición de las coordenadas de los centroides, que es la que anoté al principio. Entonces el área va a ser la integral de la función, entonces con límites. Entonces vemos que va de 0 a 8, entonces va a ser simplemente integrar de 0 a 8 con respecto a x la función que nos dan. Esa va a ser el área, que es la integral de área del diferencial de área. Entonces simplemente integramos esa potencia de 2/3. Ya sabemos cómo se integra eso. Elevamos a las 5/3, que es 2/3 menos 1. Luego evaluamos los límites de la función, de la integral, perdón, y así obtenemos el área de toda esa figura.
Tenemos entonces un área de 19,2 pulgadas al cuadrado. Y listo, ya tenemos casi todo lo necesario para obtener nuestra coordenada en Y del centroide de la figura total. Entonces tenemos otra vez la definición y procedemos a copiar, que es la integral de Y, pero ya vimos que era Y. Vimos que Y de mi rectángulo diferencial que conforma toda mi figura va a ser Y medios, que es X a la 2 tercios entre 2. Entonces mi Y del centroide va a ser 1 medio por X a la 2 tercios, que es lo mismo, por el diferencial de área. Y sabemos que el diferencial de área va a ser X a la 2 tercios por d de X. Eso fue un error, puse d de A, pero es d de X. Esto lo vemos en la ecuación que calculé el área, porque si en lugar de integrar lo que hacemos es derivar, vemos que d de A va a ser igual a X a la 2 tercios de X. Y abajo lo que tenemos es el área, que ya sabemos cuál es, que es 19,2. Entonces simplemente procedemos a hacer la integral de arriba, que es hacer la operación con potencias y luego hacer la integral de la una potencia, que es muy fácil. Y luego lo que hacemos es evaluar, porque tenemos límites de integración. Entonces después de hacer esa operación con potencias y luego hacer la integral de la potencia, obtenemos lo siguiente, que es igual a 3 entre 14 por X a la 7 tercios entre 19,2. He evaluado el numerador de esta fracción por 8 y 0. Entonces va a ser simplemente sustituir la X por 8 menos 0, entonces va a dar igual. Entonces tenemos que la coordenada va a ser finalmente 1,43 pulgadas. Muchas gracias.